doble S, ¿no? Entonces, esos ADN no están sueltos como un tallarín, ¿no? Dentro del núcleo de la célula. No están, imagínense una bolsa, ustedes cortan lana, que vendría a representar, por ejemplo, el ADN, y lo meten todo dentro de esa bolsa y el ADN está ahí suelto, ¿no? No es así, sino que esa molécula de ADN está como enganchada a toda la pared nuclear. Y existen proteínas específicas que se van a interaccionar con proteínas que están íntimamente asociadas con el ADN, en el caso de las histonas, por ejemplo. Se van a asociar esas proteínas y esas proteínas se pegan a proteínas de la membrana nuclear, de la careteca, y hacen entonces que estén como colgadas. Imagina ahora así, como la ropa colgada, algo así semejante ocurre con el ADN del genoma eucariótico. Lo mismo sucede con el genoma procariótico. No está suelto, sino que está estabilizado por proteínas. Acá tenemos, por ejemplo, cuando uno quiere analizar la estructura de los ácidos nucleicos, por lo general uno trabaja con organismos más simples, más sencillos. Y en el caso de la bacteria E. coli, es un organismo probiótico que tiene más o menos 4,6 kilobases, ¿no? de información, ¿no? Estas, por ejemplo, van a presentar 4.614 kilobases de información, ¿no? Vamos a representar los genomas como un círculo, ¿no? El ADN de doble S. Representa el ADN de doble S. Este ADN de doble S no se encuentra así como en una figura, o un círculo que está ahí dentro de una región específica, ¿no? Un nucleoide, sino más bien, ¿no? Va a haber una interacción, ¿no? Interacciones con proteínas. Acá tenemos proteínas que están representadas en negro, que van a interaccionar entre sí formando regiones como núcleos, ¿no? Entonces ya tenemos núcleos, ¿no? Que vendrían a ser secuencias de ADN de más o menos de 50 a 100 kilobases, ¿no? O sea que todo el genoma de coli más o menos tenemos entre 40 a 50, ¿no? Aproximadamente estos núcleos, ¿no? Aproximadamente se representan 6, ¿no? Porque ya son pares, ¿no? Y están interaccionando y cada uno de estos núcleos nuevamente se vuelven nuevamente a formar una nueva estructura, una conformación tridimensional con esos conservadores. Entonces, el ADN, cuando se ve en un libro, no está así, ¿no? Como se ve en un círculo, sino el ADN de las bacterias se encuentra en esa disposición, ¿no? Formando dominios, y cada uno de los dominios son núcleos que van realmente a formar estructuras tridimensionales para asociar los residuos. Y esas proteínas van a interaccionar entonces también con regiones específicas de la célula bacteriana, ¿no? Porque si bien es cierto, no tiene membrana nuclear, no tiene careteca, ¿no? Tampoco están todo el ADN dispuesto en cualquier parte, sino está en una región específica de la célula llamada el nucleóide. Y en el caso de los genes en procariotas, ¿no? Son muy particulares, ¿no? Por lo general, más del 50% de los genes en procariotas tienen ese tipo de disposición, ¿no? Están formando lo que se llaman los operones. Los operones, entonces, ¿qué vendrían a ser? Los operones vendrían a ser, entonces, un grupo de genes que van a estar regulados bajo una secuencia específica, ¿no? Una secuencia reguladora. La secuencia reguladora, entonces, va a decir si se transcribe o no ese gen, ¿no? En determinado momento cuando sea necesario hacerlo. Por ejemplo, acá tenemos un gen 1, ¿no? Un gen 1. En el caso de los procariotas no tenemos electrones. En el caso de la frecuencia es lo más simplificada posible, lo más económica posible. Pero este gen, a diferencia
con la transcripción, porque ya se pegó aquí al operador. Entonces, la ARN polimerasa se pega en el promotor, porque tiene secuencias de reconocimiento del promotor, y el regulador, ¿no?, se va a reconocer secuencias específicas en el operador para que impida el proceso de transcripción. Si no hay regulador, la polimerasa pasa, no hay ningún problema, y va a transcribir los genes, ¿no?, que se encuentran en la continuación de otro. Ahora, esa molécula reguladora, ¿no?, ese regulador, es también, por lo general, ¿no?, como siempre, es una proteína, y esa proteína entonces también es codificada por una secuencia de ADN. Esa secuencia de ADN que va a codificar para el regulador se denomina gen, ¿no?, gen regulador. Y ese gen regulador también tiene su secuencia promotora y la secuencia que va a codificar específicamente para la secuencia de aminoácidos para esa proteína reguladora. Bien, hasta aquí es la pregunta. Para continuar otra parte de esta teoría, que viene a ser el mecanismo de replicación del ADN. Entonces, hasta aquí ya hemos visto cómo está dispuesta la información genética, cómo es la complejidad del genoma tanto en procariotas como en eucariotas. Hemos visto, ¿no?, cómo se dispone, cómo están formados los ácidos nucleicos, están formados por unidades de nucleótidos, ¿no?, y esos nucleótidos entonces nos van a servir para formar entonces toda la estructura, son sillares para la formación de estas moléculas de ADN, ¿no?, los nucleótidos sillares. Entonces vamos a formar ahora este polímero, la molécula de ADN, que está formada por dos hebras, utilizando los sillares nucleóticos para reconocer a través del mecanismo de replicación o duplicación de ADN, que es lo que vamos a ver a continuación. Para la replicación del ADN hay que tomar en cuenta que hay muchas normas que se tienen que cumplir, ¿no?, para que haya una correcta replicación del ADN, y eso debe ocurrir porque si la replicación del ADN no es correcta, la información que se transfiere, que se pasa de generación en generación también es incorrecta, y eso va a generar que encontramos muchos cambios. Y si bien es cierto que hemos cambiado a través del tiempo, no hemos tenido cambios drásticos, ¿no?, que nos permitan o que nos impiden que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, la replicación debe ser fiel, la replicación del ADN debe ser fiel, y por ello debe cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos fundamentales, en realidad son tres requisitos fundamentales para la replicación del ADN, es el primero requisito. Primero, que la replicación del ADN es de tipo semi-conservativa. Y es semi-conservativa porque cada una de las células del ADN madre, que está representado en color blanco, cada una de las células del ADN madre van a servir o van a formar parte de la estructura del ADN hijo, de cualquiera de los dos ADN. Y entonces, una de las hebras va a pasar para la nueva molécula hijo y la otra hebra pasa para la nueva molécula hijo. Es decir, estas hebras que están aquí en blanco, que son las hebras, digamos, entre comillas, viejas, van a servir de molde para generar nuevas hebras, ¿no?, formadas a través de la adhesión o incorporación de nucleótidos, que está representada aquí en negro, ¿no?, y ahora vamos a tener dos moléculas de ADN hijas. Cada una va a conservar, ¿no?, una de las hebras de la ADN madre. Esa es una de las reglas de la replicación del semi-conservativa. La segunda regla, que la replicación del ADN comienza en un origen y a partir de ahí se dispara para ambos lados opuestos. Es decir, la replicación comienza en un origen y es bidireccional. Por ejemplo, eso también ocurre por si acaso en el genoma eucariótico, pero voy a poner el ejemplo del genoma procariótico. Acá tenemos el genoma de una bacteria que es circular, y digamos que esto sea el punto de inicio de la replicación, llamado también origen. A partir de ese origen va a haber un crecimiento de las moléculas de ADN. Para que la molécula de ADN pueda crecer, tiene que abrirse, tiene que denaturarse. Eso es lo que está pasando aquí. Se está abriendo una hebra, aquí otra hebra, en una región llamada la vía de replicación, y empiezan a generarse aquí, y al otro lado también, las nuevas hebras hijas. Entonces la dirección de crecimiento va desde el origen hacia este lado. Bien, pero cuando hay una replicación, no solamente ocurre la replicación del ADN en una dirección, sino que también a partir de ese punto de origen, también existe una replicación en el otro sentido, también, que inicia acá en el origen y va para este lado. Entonces, como se pone aquí en esta región, la vía de replicación, y a partir del origen hay un crecimiento en este sentido y también hay un crecimiento en este sentido, en ambas vías, hasta que finalmente llegue
polimeraza que está abriendo las hebras, eso mismo está ocurriendo en un lado, pero no representan el otro lado. En el lado opuesto también, con evolución más allá de la vida, también está ocurriendo lo mismo. O sea, hay un crecimiento en ambas direcciones. O sea, recuerden, siempre la replicación del ADN es bidireccional, siempre. Entonces, en eucariotas como procariotas. Una de las reglas también fundamentales de la replicación del ADN es que tiene un tipo de direccionalidad. Si bien es el dicho que parte de un origen y de ahí se va a un sentido y se va al otro, va a haber un crecimiento en ambas hebras. ¿Y cómo hacer el crecimiento en ambas hebras? ¿En un sentido o en el otro sentido? Y en la otra hebra, ¿en qué sentido ahora? ¿En ese sentido o en ese sentido? ¿Del 5' al 3' o del 3' al 5'? En la replicación, así como en todos los principales mecanismos, ¿no?, de generación de ácidos nucleicos, los principales, siempre va a ser la dirección de 5' a 3'. La replicación entonces tiene una dirección. La dirección va de 5 a 3'. Entonces, veamos aquí, tenemos una hebra de ADN, una molécula de ADN que está formada por esta hebra celeste, acá tenemos la otra hebra celeste, ¿no? Y cada una tiene una dirección opuesta, ¿no? Porque hemos dicho que son la molécula de ADN de tipo antiparalelo, ¿no? Va de 5', ¿no?, a 3', y la otra hebra celeste va de 3' a 5'. Y habíamos dicho que el crecimiento de la molécula de ADN, ¿no?, era de dirección, es aquí, de 5 a 3'. Siempre el crecimiento de las moléculas principales, la replicación del ADN va de 5 a 3'. Entonces, para que el crecimiento sea de 5 a 3', el molde necesariamente tiene que ser opuesto, ¿no?, porque siempre las hebras son antiparalelas. Entonces aquí tenemos un molde de 3 a 5'. Si aquí es el origen, se está iniciando la replicación y se inicia en la misma dirección que dice aquí, ¿no?, de 5 a 3', ¿vean? De 5 a 3'. ¿Quién se encarga de la replicación? Una enzima llamada la ADN polimerasa, que está representada en verde. Bien, aquí es el origen. Todo esto que está aquí también está ocurriendo aquí abajo, por si acaso. Como si fuese un espejo, lo mismo está